Hoy tenemos nuestro invitado el día de hoy. Apareció nuestro invitado del día de hoy, Alberto de la Fuente. Alberto, nuestro director y profesor en el Club de Real Estate de Máster. Pero voy a describirlo como para quien no conoce a Alberto, creo que la mayoría de aquí los conocemos. Pero quien no lo conoce lo voy a describir como él en parte del libro se menciona. Se describe así: esposo, papá, hijo de Dios, ingeniero comercial, profesor de MBA, emprendedor por más de 20 años, consultor y conferencista de negocios, ex asesor de Banco Santander, Lamborghini, Sheraton, Armani y más de 50 marcas top a nivel mundial e incluso Naciones Unidas. Alberto es una persona que nos ha educado muchísimo para los que pertenecemos al Club de Real Estate a sus niveles de mentor inmobiliario, máster y ahora senior. La verdad que director de ROIC. Por cierto, los que estuvieron este sábado en la charla con Armando Culebro, él es socio de Armando Culebro y la verdad que es una persona que nos ha transmitido mucha información y de valor. Pero hoy vamos a hablar de su libro, de su segundo libro, ¿no, Alberto? Simplemente uno, dos, enséñame con la mano o abre el micrófono. Primer libro. Ah, ok, sí tiene el micrófono Este abierto. es el primero, que viene el segundo ahora caminando. Ya tenemos no voy a comentarlo por supuesto, pero el primer libro, digamos que fuera de la Biblia, y creo que el Código Da Vinci, no he visto un libro tan grueso como el que nos va a enseñar el día de hoy, pero muy cargado de información, sin duda alguna, más que emprendedores. La verdad que nos va a brindar principios y vamos a hacer un conversatorio con él sobre algunas preguntas que vamos a formular. Igualmente, aquellos que quieran hacer una pregunta, por favor, levanten la mano, pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo. Así que, Siley, ¿me ayudarías con los que escriban preguntas, porfa, para que las leas y Sí, se las por podamos supuesto, yo estoy comentar? pendiente, seguro que Perfecto. sí. Así que, Alberto, más que bienvenido, más que emprendedor, más que amigo, más que profesor. Así que te damos las gracias por brindarnos este espacio y transmitir tu conocimiento. No, gracias a ti, Tony. Yo encantado, o sea, estoy con parte del equipo casi todo, o sea, prácticamente todas las semanas. Así que compartir este momento para hablar un poquitito del libro, de lo que significa lo que está escrito ahí adentro, con todo gusto lo hago. Gracias, Alberto. Quiero empezar este conversatorio contigo formulándote esta pregunta. ¿Cuál fue ese punto o de quiebre o de inspiración que te llevó a escribir Más que Emprendedores? Perderlo todo. Así de simple. ¿Cómo? Perderlo todo. Ok. Es así de simple. Y creo que el libro también lo dice. O sea, cuando alcanzas algo de éxito, te olvidas de dónde vienes, te olvidas de muchas cosas que son la base. Y la vida se encarga de enseñarte. Los que entendemos un poco, ¿y por qué quise escribir este libro? Para que la gente entienda. Los que entendemos de dónde viene, hay algo que se llaman los desiertos. Y Dios permite que uno cruce desiertos para depender de Él y para aprender de Él y entender de que, tal cual como dice el libro, por mucho que construyas un castillo, si el rey no vive ahí, no sirve de nada. Cuando lo pierdo todo, literal, todo, después de haber construido muchas cosas durante años, encontrarte que volviste a cero. Yo lo hablaba con mi gente querida, volver a tener la cuenta literal, cero. Ahí yo digo, no, esto no está bien. Y encontrar paz en medio de esa tremenda tormenta, no hay otra forma de encontrarla que no sea Dios. Y ahí es cuando siento la necesidad de escribir el cómo se encuentra paz en medio de esa tormenta. Interesante lo que me estás comentando. A veces sucede así en la vida, hay que cruzar un desierto o pasar una tormenta, ¿no? Para poder entender muchas cosas. Y a veces las enfermedades y todos estos desiertos y tormentas pueden tener un propósito y es una manera de recordar que Dios está, Dios existe, porque el ser humano tiende a buscar más de Él en esas situaciones. Alberto, ¿cómo integras la fe y los negocios sin caer en extremos de religiosidad o materialismo? A ver, vamos a partir desde el concepto que el primer mandato que hay escrito en la Biblia, si uno se pone a recordar y uno dice, bueno, ¿cuál fue el primer mandato de Dios? Y uno se puede ir a los 10 mandamientos. No, el primer mandato de Dios se lo hace a Adán y Eva, está en Génesis 1, y les dice, sean fructíferos. ¿Ok?
el sean fructíferos, si lo llevas desde la traducción del hebreo, después de la traducción del griego, también puede venir del sean productivos. Vale, quédate con eso, sean productivos. Y luego, las primeras palabras que están escritas en la Biblia que dijo Jesús, él los dice a los 12 años. Lucas es el primero que habla de Jesús con 12 años, y las primeras palabras que están escritas es: en los negocios de mi padre tengo que estar. Sabemos que en la Biblia no hay coincidencias, para Dios no hay coincidencias. Entonces, si tú te das cuenta que el primer mandato es sean productivos y las primeras palabras del Hijo de Dios son: en los negocios de mi padre tengo que estar, yo me planteé y decía, algo tiene que haber. Y en ese algo tiene que haber, o sea, se descubre que hay casi 400 grupos de versículos que hablan de negocios, y muchos de ellos medio a medio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no hay mucho que irse al extremismo, porque los mensajes son demasiado claros. Hay un versículo que dice: nadie pensaría construir un edificio sin calcular sus costos. Si yo te digo esa frase, es, es cualquier frase de un libro de negocio. Así Entonces no es. hay que ser el extremista ni comercial, ni el extremista evangélico. Es 100% así, muy fácil de entender lo que está. Así es, así es. En tu experiencia, para ti, porque son casi 400 versículos, a mi entender, que analizas la cifra que está por ahí, ¿cuál es el versículo bíblico más poderoso? Sé que todos son poderosos, pero para ti, ¿cuál es el más poderoso para un emprendedor en crisis, sobre todo? Para un emprendedor en crisis, muchos de los versículos que están es donde Dios te dice: yo voy delante tuyo, yo estoy contigo. Y quizás el que más ejemplifica eso es un versículo que quizás muchos hemos escuchado, que es el levántate y sé valiente. Estar en crisis es cuando caíste y estás ahí en el piso y Dios te dice: levántate, y hay que seguir. Y luego en ese versículo le dice: sé valiente, y más adelante le dice: porque yo estoy contigo. Entonces, cuando tú me dices en qué momento quisiste, cuando yo estaba en el piso y solamente esa palabra de Dios que te dice levántate porque yo estoy contigo, es que me levanto. Entonces, para cualquier emprendedor que está en el piso, solamente ese mensaje debería decir: ok, ahora camino con el Rey de Reyes. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa, a ver, qué significa para ti que un negocio sea un vehículo para el reino de Dios que lo menciona? Gran pregunta. A ver, el reino de Dios, primero tenemos que entender que Dios no necesita nuestro dinero. No lo necesita. Y aquí, ojo, que me puedo estar tirando muchos pastores encima, muchas cosas de la iglesia, con los diezmos, con la ofrenda. Dios no necesita nuestro dinero. Pero la obra de Dios, por ejemplo, si un misionero tiene que solventar sus viajes, tiene que, cuando se van a África, ellos dejan todo por ir a llevar el mensaje de Dios. La obra de Dios para que la Biblia se pueda imprimir, para que la Biblia la puedan regalar, etcétera, sí necesita que nosotros, los que estamos aquí, podamos apoyar. Pero por sobre eso, con nuestra forma de ser, con nuestros negocios, podemos que otros se acerquen a Dios simplemente con nuestro ejemplo. Muchas veces nosotros, o la gran mayoría, no va a saber quizás hablar de Dios, no va a saber evangelizar, porque no nos hemos leído quizás la Biblia completa. Y uno dice: ¿cómo yo puedo apoyar a que más gente conozca el reino de Dios? Con tu ejemplo. Con tu ejemplo de no mentir, de no engañar, de tratar bien a tus trabajadores, de ser a boca cerrada simplemente con tu día a día, realmente un hijo de Dios. Y es en los negocios donde muchas veces nos olvidamos de Él. Entonces, demostrarlo de esa forma con tus actos está sirviendo así a Dios. Así es. Pregunta importante porque sé que has pasado por ese camino. ¿Cómo puede un emprendedor superar el miedo al fracaso y a la escasez? El miedo al fracaso y la escasez. El miedo al fracaso, no, ni siquiera hay que tratar de superarlo. Uno tiene que asumir de que hay un fracaso. Si quieres que te lo hable bíblicamente, si somos cristianos, nuestro guía es Jesucristo. Si tú lo ves en su ministerio durante 3 años, que fue su ministerio, cuéntale a los ojos nuestros, cuéntale los fracasos. 40 días en un desierto, ¿cuántas veces nosotros pasamos desiertos? 40 días en el desierto pasando hambre. Entonces, ojo, fracaso de caer al desierto, que si bien hay un propósito, pero fracaso del desierto y escasez, hambre.
¿Y qué termina pasando? Sale victorioso, ¿por qué? Porque confía en Dios. Vale, después, apedreado, nuevamente para los ojos, lo habían derrotado y estaba fracasado. Pasando, obviamente, toda la complicación que pasaba. Y después se vuelve a levantar incluso la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Puede venir el fracaso, puede venir la tormenta, pero por mucho que esté en la tormenta, si el barco lo va conduciendo Dios, el capitán del barco es Dios, no voy a temer absolutamente nada. Que pase la tormenta que pase. Y escasez, simplemente recuerda, 2 más 5 alimentaron a 5.000, ¿o no? Entonces, Sin duda, sin duda. qué escasez vas a tener cuando tienes al lado a alguien que fue capaz de crear todo un universo? Pero aquí hay algo importante, porque a veces uno puede romantizar, un poco lo que me preguntaste antes, uno puede romantizar el tema bíblico, pero Pablo, en una de sus cartas, el apóstol Pablo, dice, aprendí a contentarme teniendo mucho o teniendo poco. Entonces la escasez es más mental, Tony. Alberto, ¿cómo más mental si hay veces en que no tengo dinero para pagar las cuentas? Es que cuidado porque quizás tu hijo tiene salud. Las cuentas ya se podrán pagar. Cuidado con lo que llamamos escasez porque hay veces en que la escasez está en el corazón y no en el billete. Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tener mucho dinero o poco dinero no nos hace ni más pobres ni más ricos. Entonces la escasez deja de existir. Y usualmente la escasez la asocian netamente a dinero, pero puede haber escasez en otras áreas, Lo peor es tener escasez en el corazón. tal cual. ¿Cómo equilibrar el crecimiento económico con propósito y servicio, Alberto? Fundamental que primero no corras por dinero. Uno puede tener dinero, puede llegar y se puede ir. Pero segundo, y lo más importante, que no llenes tu corazón de dinero. Mucho se habla esto de, es que en la Biblia dice que el rico no entrará en el reino de los cielos. Lo dice. El problema no está en los billetes que tienes en el bolsillo o en el banco. El problema está en los billetes que tienes en el corazón. Si tú llenas tu corazón de billetes, ahí estamos bastante mal. Y eso es lo que no quiere Dios. No quiere que llenes tu corazón de billetes porque te olvidas de todo el resto. Si tienes billete en el bolsillo, Salomón tenía billetes, fortuna de billete en el bolsillo, el rey David tenía fortuna de billete en el bolsillo. Entonces, uno tiene que recordar que en la Biblia también había mucha gente con dinero, si no, no hay problema en eso. Y en el libro nos vamos a dar cuenta cuántas veces habla de dinero la Biblia. Pero lo que no quiere Dios es que llenes tu corazón de dinero, porque ahí es cuando, como te decía, te olvidas de todo. Y eso es lo que no quiere. Es correcto. El libro, lo que he leído hasta ahora, habla de liderazgo con ejemplo. ¿Cómo cultivamos esa coherencia en lo cotidiano, Alberto? A ver, que se me cortó un poco. Repíteme la pregunta Sí, también. que el libro habla de liderazgo con ejemplo, ¿no? Liderar con ejemplo. ¿Cómo Ah, ok, sí. cultivamos esa coherencia en lo cotidiano? A ver, vamos, creo que también el libro menciona, el líder más importante que creo yo ha tenido la historia a nivel de liderar con ejemplo es Jesús, Jesús de Nazaret. Fíjate, cuando él se enfrenta a problemas, cómo contesta, no entra en una discusión, no se pone a debatir. Cuando le dicen, eres el rey de, o sea, eres el hijo de Dios, tú lo dijiste. Cómo reúne a su equipo, los va eligiendo, los va entrenando. Luego de que los entrena, les permite que ellos sigan, o sea, va a delegar ciertas funciones, va a permitir que el crecimiento lo haga otro, pero por sobre todas las cosas, él enseña justamente con camina al lado mío, o sea, él les dice, ven y sígueme, o sea, es camina al lado mío y ve cómo lo voy a hacer. Entonces, nosotros como emprendedores cristianos es lo mismo. ¿Quieres demostrarte como cristiano? No tienes que andar en la cabeza con una cinta que diga amo a Jesús. No, no. Si lo cristiano se va a ver en tu día a día, con pequeñas acciones. Cómo tratas a la persona de la limpieza, cómo tratas a un trabajador nuevo, cómo tratas a un competidor de negocio, cómo te enfrentas a cuando te ofrecen un negocio ilícito. Esos pequeños detalles son los que van a marcar la diferencia y vas a liderar justamente con el ejemplo. Claro, de acuerdo con el fruto que tú des en tu vida y lo que muestres, sabrás de qué árbol vienes, ¿no? Y lo dice también la Biblia claramente, por sus obras los conocerás. Es así, ¿sí? Es así. Alberto, ¿por qué consideras que la planificación estratégica es un principio espiritual? Porque en la estrategia, Tony, la estrategia es justamente medir los pasos y
hacia un cierto objetivo. Tú te planteas una meta y la estrategia es los pasos que te van a llevar justamente a esa meta. Si la meta es servir a Dios por medio de tus negocios, vas a crear toda una planificación para que tu negocio, además de ser próspero, sirva a Dios, como ya te decía, que sirva de instrumento para que otros conozcan, para que las familias puedan crecer, etcétera. Entonces, si quieres lograr esa meta, sí o sí tienes que tener estrategia. Así es, la estrategia es importante en esto, totalmente de acuerdo. A ver, ¿cómo respondería o cómo responder aquí un consejo para los emprendedores a la intimidación o las críticas en el camino del emprendedor? Porque el emprendedor recibe muchas críticas, a veces de la propia familia, los amigos, y a veces de la familia cercana, ¿no? Cuando estás emprendiendo. ¿Qué consejo le puedes dar tú a ese emprendedor que está en un proyecto, que cree en él y recibe este tipo de críticas? Primero que nunca estás solo. Cuando inicien un proyecto, pídanle a Dios que camine con ustedes. Nunca van a estar solos. Te pueden dejar tus amigos, te puede dejar tu familia. Puedes sentir que estás caminando solo. Pero cuando le entregas tu proyecto a Dios, nunca más caminaste solo. Y tienes al mejor socio al lado tuyo, que te va a guiar, que te va a defender. Y una de las cosas bonitas que aprendí, cuando a veces no resultan las cosas, y uno dice, Dios, ¿por qué me quitaste esto? La respuesta es muy simple y te la doy desde dos lados. Primero, hay una oración que Jesús nos enseñó que dice, líbranos de todo mal. Nosotros le pedimos, líbranos de todo mal. Él te cumple, te saca. Y quizás en ese momento no lo entendemos, de por qué nos elimina gente al lado o por qué elimina ciertas situaciones o por qué permite que crucemos desiertos. Y segundo, más importante, si tú tienes a Dios como socio, ese Dios está donde tú no estás y Él escucha lo que tú no puedes escuchar. Entonces muchas veces te va a sacar personas porque Él escuchó lo que tú no pudiste escuchar. Sí, 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 definitivamente. Y en ese sentido, toda persona debe tener hábitos. Todos tenemos hábitos malos, hábitos buenos, pero hay hábitos. ¿Qué hábitos espirituales recomiendas tú para líderes empresariales? Frente a cada proyecto, preguntarle a Dios si está bien o está mal. Y se nota inmediatamente. Si un proyecto te da paz, es de Dios. Si un proyecto te pone intranquilo, es muy probable que no sea de Dios. Y por sobre todas las cosas, si un proyecto te va a llevar a cometer un ilícito, no es de Dios. Dios nunca te va a poner en eso. Entonces, frente a cada decisión, preguntarle, amigo mío, sí o no. Te la va a decir clara, sí o no. Así que ese es el mejor consejo. Tenlo a él como socio, como el gran consejero. Ese es el mejor negocio, definitivamente. ¿Cuál es el legado que un emprendedor debe aspirar a dejar más allá del dinero? Su amor por que el de al lado crezca. Cuando tú puedes crear un negocio y con ese negocio hacer que otras personas sigan creciendo, sea educacionalmente, sean tus trabajadores, sea tus socios o sean las personas que van a comprar tus productos, pero si lo que tú haces permite que otros crezcan, ese es un legado demasiado importante que puedes dejar. ¿Cómo recomiendas tú enseñar estos principios a las nuevas generaciones de emprendedores? ¿Qué estrategia, hablando de estrategia, cómo recomiendas hacerlo? Que se compren el libro. No, no. Sin duda, y está en Amazon disponible. Por cierto, me gustaría compartir, si me lo autoriza, la porción que tú otorgas para lectura, unas 14 páginas, si no me equivoco, que es un extracto del libro para que puedan leerlo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, por favor, obvio Voy que a sí. compartirlo aquí en el grupo mientras tú vas respondiendo. Indudablemente. Voy Tony, aquí. tenemos una pregunta en la sala Ok. Pues, de adelante. Ana Silva. Sí. Disculpen, yo los voy diciendo para que no se vaya pasando. Dice, ¿el libro está disponible en alguna otra plataforma? No, está solo en Amazon. Hay países, por ejemplo, en mi familia si lo quiere comprar en Amazon Chile, Chile no tiene Amazon. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar por amazon.com e ir viendo si desde Estados Unidos se lo pueden enviar, Amazon Argentina o Amazon México, pero así. Y lo más fácil de todo está en Kindle. Entonces, eso se puede hacer desde cualquier parte. Pero a ver, la pregunta, gracias por la pregunta. La pregunta de Tony, ¿cómo enseñar a las nuevas generaciones? Volvemos a lo mismo, con el ejemplo. Las nuevas generaciones lo aprenden todo visualmente, no te van a escuchar.
Las nuevas generaciones no escuchan nada. Todo lo copian, pero copian lo que ven. Es una generación de imitación, que está muy bien. Y ojo, es la forma más fácil de enseñar y de entrenar a una persona. Entonces, nuestro ejemplo es la que va a contaminar o beneficiar a las generaciones más jóvenes. Y si tenemos a Dios dentro y queremos dejarle ese legado a Dios, ese joven te va a mirar a ti. No, no, antes de leer la Biblia, antes de ir a una iglesia, te va a mirar a ti. Y cuando se dé cuenta que tienes algo distinto, ahí ya puedes comenzar a conversar con él. Definitivamente el modelaje es importante, ¿no? Por eso nos lleva a revisarnos y cómo actuar en todos los sentidos. Mi última pregunta para ti, Alberto, para terminar este conversatorio y dar espacio si alguien quiere comentar. Si pudieras resumir el éxito empresarial en una sola frase, ¿cuál sería? Que a tu familia no le falte nada y que tampoco le faltes tú. Esa te la copié yo de una clase. Muy buena frase. Repítela, por favor, porque eso es importante que quede en el corazón. El éxito empresarial, que a tu familia no le falte nada, pero que tampoco le faltes tú. ¿Por qué significa eso? Porque muchas veces nos pasamos la vida trabajando para que a nuestra familia no le falte nada, pero de tanto trabajar siempre le faltaste tú. Lo más importante que le puedes dejar a tu familia, como segunda parte de esa pregunta, Tony, es que tu hijo y tus generaciones siguientes conozcan que tuvieron un papá o un abuelo o un bisabuelo que más allá del dinero, por sobre todo, ama a Dios. Es así. Es así, muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta, puede, un momento, pueden abrir los micrófonos. Pero te agradezco este espacio, Alberto, que por cierto, Alberto está en España. Para él son las madrugadas, casi las 1:30 de la mañana. Y agradezco este esfuerzo que haces por acompañarnos y darnos parte de tu inspiración. Ahora, ¿hay posibilidad de que nos dejes una pequeña reseña de lo que puede ser tu próximo libro? El próximo libro, ese sí es 99% puro negocio. ¿Por qué 99%? Porque hay una parte que cambia todo, que une ese libro con el Más que Emprendedores. A ver, el libro va a ser un paralelo entre el ADN humano, que todos llevamos dentro de nuestra sangre, a el ADN de un emprendedor, que tiene características fundamentales. El ADN humano se compone por 23 pares de cromosomas y cada cromosoma tiene distinta información adentro, mucha más información. El libro es eso, 23 pares. Bueno, ya cuando el libro esté afuera, ya publicado, a lo mejor nos volvemos a encontrar en estos espacios para que conversemos un poco del libro. Por lo pronto, Saily, si no hay más preguntas, yo quiero agradecer a todos por haber estado en este momento en íntimo con Alberto. Y a ti, Alberto, agradecerte todo este legado que estás dejando, sobre todo un legado concentrado en Dios, un legado concentrado en Cristo y un legado espiritual importante para estar aquí con principios que definitivamente aportan a la vida del ser humano. Agradecido, Alberto. No, gracias a ti, Tony. Estos espacios justamente sirven, gracias a los que se conectaron, pero este espacio va a quedar siempre en tu Facebook, en tu En el YouTube, canal de etc. YouTube. Y quizás más gente se la va viendo. Los que tengan la oportunidad de tener el libro, esto es. O sea, cuando Tony decía, cuando Tony decía, Miren qué clase de libro, miren qué clase Wow, de Alberto, libro. pero ese libro está espectacular. O sea que solamente el libro completo lo conseguimos en Amazon, ¿verdad? está, a ver, está en Kindle también de Amazon, está en versión Ah, ok. digital. A ver, arriba hay dos versiones del libro. El libro completo, que es esto, casi 700 páginas, y está otro que se llama Libro uno. El libro uno son las primeras 200 y algo páginas de esto, ¿ok? Después va a aparecer el libro 2 y el libro 3 que va sumando páginas. Pero el libro completo es esto. Impresionante. Bueno, ahí Es, lo es un tienen. libro, es un libro no de bolsillo. O sea, no es un libro con el que vas a viajar en un avión ni nada. Es un libro, por eso también está dividido, por eso está primero en digital y por eso también está dividido en libro uno, 2, 3. Porque sí, 200 páginas te puedes llevar en un avión. Este libro está pensado para tenerlo en tu casa, tenerlo en tu oficina y tal cual como dice el libro, hacer así. Ok, fíjate, abrirlo y mira, yo lo acabo de abrir en Mateo, o sea, Marcos 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, que es justamente lo que hablábamos hace un momento.
¿Y cómo es el libro? Tiene el versículo y después te explica. Si lo abro de nuevo, ahí tú tienes, Tony, si lo abro de nuevo, esto tiene que ser una guía para la gente. Fíjate lo que tú también me volviste a preguntar. Salmo 56:3. Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. ¿Y eso qué es? La fortaleza de la incertidumbre que tú acabas de preguntar. Confiar en Dios ante el temor. Otra, acá me aparece eso de los costos que te decía. Puedes hacer los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalece. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. Entonces es un libro cargado de mensajes. ¿Viste? O sea, ¿qué te está diciendo esa? Que este proverbio, en vez de ponerte a tener tanto dinero, preocúpate primero de ser honesto, de no hacer mal. ¿Viste? O sea, ¿de qué te sirve tener la casa llena de billetes si lo hiciste todo a punta de cosas ilegales? Correcto. Entonces, este libro es así. Mensajes, mensajes, mensajes que no tienes que leerlo como una novela. Es simplemente abrirlo y ver qué mensaje tienes para leer hoy. Excelente. No es capítulo por capítulo, simplemente como un devocional. Podría ser un devocional de emprendimiento. Bueno, me llevo mi parte, el que medite, medite, y vamos a agarrar el devocional emprendimiento que me enfrento hoy. Y ahí a lo mejor viene un mensaje poderoso para que ese día lo practique. Porque a veces no es solo leerlo, es llevarlo en su corazón, en la mente, para que recuerde ese versículo o ese ejemplo. Y seguramente durante tu día podrían haber situaciones que te puede venir a la mente algo de lo que has pensado. Pero definitivamente entender que todos los negocios deben transmitir paz, darte la tranquilidad que solo Dios te puede dar cuando algo está bien hecho y no tiene precio. Por eso, Fíjate. adelante. O sea, es que lo que acabas de decir es clave. Fíjate, lo acabo de abrir, es que yo juego abriendo esto porque encuentro maravilloso lo que te puede decir de Dios. Lo abrí de nuevo, Mateo 9:38. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pero fíjate lo que te está diciendo. O sea, Dios está a cargo de tu negocio. Oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. O sea, fíjate lo que te dice. A ver, pídeme que te ayude en tu negocio. Entonces, cuando un emprendedor abre el libro Te envía el eh, equipo, te envía el equipo. y te está diciendo, pídeme el equipo, ¿viste? Y claro, y después está explicado qué significa justamente Claro. eso en tu vida. Mira, Así. otra, Eclesiastes 3, lo vuelvo a abrir, Eclesiastes 7:14. Disfruta la prosperidad mientras puedas, para cuando lleguen los tiempos difíciles. Reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. O sea, te está diciendo, aprovecha las oportunidades que te llegan antes de que los tiempos sean malos. Negocios, negocios, negocios. Interesante. Siley, adelante. Aquí el señor Iván Orozco dice, felicitaciones Alberto querido, una verdadera iluminación. Entonces yo le escribí que les iba a hacer saber mientras que Alberto estaba hablando. Yo por lo menos, Saily, yo también soy cristiana, yo soy muy creyente de la palabra y yo le diría como el libro de vida, porque todo lo que dice de verdad es espectacular. Conecta, Alberto, de verdad. Gracias por brindarnos este espacio y gracias, Tony, porque tenemos que tener a Dios en todo momento y entregarnos a Él, que nosotros seamos su instrumento. Sí, el manual de instrucciones para Así es. a esta personita o este instrumento que se llama humano ser el manual de instrucciones, cómo orar en ello. Gracias, Siley. Gracias, Iván, por tu comentario. No, gracias a todos. Bueno, creo que ha sido bien interesante este momento. Considero que esto es un mensaje para todos nosotros y creo que definitivamente los principios éticos, los principios cristianos, los principios de Dios están bien establecidos y para aquel que quiera realmente prosperar en todos los sentidos, creo que ese es el camino. Así que bueno, agradecido. Buenos días para ti, Alberto. Buenas noches para todos los que estamos aquí reunidos. Luego tendremos más conversatorios con nuestro amigo Alberto. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Cuando quieran, cuídense, gracias. Muchas Muchísimas gracias, gracias Tony. a todos. Gracias a Gracias, todos, un Tony y placer. Alberto. Chao, chao. Gracias, felicitaciones, Alberto, y un cariño para todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.